Los 10 secretos más oscuros del Titanic que los supervivientes no quieren que sepas. El RMS Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg en el Atlántico. Estos son los 10 oscuros secretos del Titanic que los supervivientes no quieren que sepas. Número 10. Primera clase. Aunque viajar en primera clase puede parecer más cómodo, cuando se produjo el hundimiento del Titanic, los pasajeros de primera clase tenían más posibilidades de sobrevivir. Poco más de 200 pasajeros de primera clase sobrevivieron de los 324 que viajaban en primera clase durante ese fatídico viaje. Si han visto la película de James Cameron, sabrán que las mujeres y los niños fueron los primeros en subir a los botes salvavidas y luego los hombres de primera clase. En ese momento quedaban pocos botes salvavidas, de los que hablaré más adelante, pero los de segunda y tercera clase no tenían muchas posibilidades de sobrevivir, ya que se encontraban cada vez más lejos de los botes salvavidas. Había más de 700 pasajeros de tercera clase. Ese número superaba a las otras dos clases combinadas. Esas habitaciones estaban abarrotadas. 4 personas tendrían que compartir una habitación diminuta. Las camas eran más pequeñas que una individual, así que cuando se trata de evacuar rápidamente, tristemente estos pasajeros tuvieron la mayor dificultad para salir. Número 9. Puertas bloqueadas. Elin Hakaranien viajó a bordo del Titanic el 15 de abril de 1912. En septiembre de 1987 la revista Tanke publicó su historia de supervivencia, titulada "Se hundió con el Titanic en tercera clase". Elin y su marido Pekko decidieron abandonar Finlandia y empezar una nueva vida en Estados Unidos. La noche del 14 de abril, después de que la pareja regresara a su camarote y se instalara, oyeron un fuerte sonido chirriante y los motores empezaron a funcionar mal. Pekko salió corriendo a ver qué pasaba. El pasillo estaba inclinado para cuando Elin asomó la cabeza después al oír un jaleo en el pasillo. Llamaron a la puerta. Uno de sus amigos de Finlandia entró. Vieron que el barco se estaba hundiendo, pero Pekko no aparecía por ningún lado. Su amiga preguntó cómo había salido del pasillo. Todas las puertas están cerradas. Estaba confundida, no sabía qué hacer a continuación. Finalmente llegó un marinero para guiar a la tripulación a la tercera cubierta, donde fueron llevados al Carpathia. No llegaron a un barco seguro hasta que salió el sol. Después de perder a su marido y todas sus pertenencias, Elin recibió $125. Número 8. Tiempo récord. Muchos sobrevivientes han notado que el Titanic viajaba muy rápido, más rápido que cualquier cosa que hayan experimentado antes. Esto se debe a que el capitán del barco, Edward J. Smith, intentaba batir el tiempo de travesía del hermano mayor del Titanic, el White Star. La preocupación por los icebergs ya existía, pero el hecho de que el capitán siguiera avanzando a toda velocidad sin tener en cuenta que esta zona era conocida por los icebergs que se acercaban, seguro no ayudó. Los astrónomos de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos descubrieron algo cósmico que puede haber tenido que ver con el hundimiento del Titanic. La alineación del Sol, la Luna y nosotros en la Tierra podría haber creado mareas más altas de lo normal en el Atlántico alrededor de enero de 1912. Así que para el tiempo que el Titanic estaba moviéndose meses después, los icebergs que solían estar atascados en el mar de Labrador podrían haberse interpuesto también en el camino. También habría ayudado a ver el iceberg acercándose desde lejos. Número 7. Ausencia de prismáticos. La noche de la colisión, los prismáticos estuvieron guardados todo el tiempo. Por supuesto, esto podría haber cambiado la historia, así que, ¿por qué no se utilizaron? La llave de la cerradura la tenía el oficial David Blair, solo que antes de la salida del Titanic de Southampton, el oficial Blair fue retirado de la tripulación. Por supuesto, esto puede no haber hecho una diferencia en absoluto, pero es importante tener en cuenta. Pensar que esto estaba escondido en un armario en el nido de los cuervos todo el tiempo es inquietante. El pobre fue transferido a otro barco y olvidó una llave. La cantidad de veces que me llevó una llave del trabajo a casa, un simple error. Número 6. Giro equivocado. Es la mitad de la noche, no hay binoculares a disposición. Las mareas altas es difícil de ver, pero el timonel accidentalmente apuntó el Titanic hacia el iceberg. En 2010, Louis Patton dijo que esta historia se la había transmitido su abuelo, que casualmente fue el oficial de mayor rango del barco que sobrevivió al desastre. Al parecer, lo que ocurrió fue que se vio el iceberg, y por supuesto hubo poco tiempo dada la velocidad del barco, por lo que se ordenó inmediatamente girar a estribor. Esta orden se transmitió por una línea como un teléfono roto, así que finalmente la orden se recibió como hacer que el barco gire a la derecha en lugar de empujar la caña del timón a la derecha, lo que habría hecho que el barco fuera a la izquierda. Número 5. No habían suficientes botes salvavidas. Antes de que el Titanic zarpara en algún momento, se tomó la decisión de reducir el número de botes salvavidas que había a bordo. Lo hicieron porque no querían abarrotar la cubierta y, en retrospectiva, es inquietante pensar que alguna vez se pensó en la seguridad de los 2.208 pasajeros a bordo. El número de botes salvavidas acabó reduciéndose a solo 20, con otros 4 que eran plegables. Esto significa que, si hubieran tenido tiempo de lanzar cada uno de ellos, solo serían suficientes para la mitad de los pasajeros a bordo. Solo la mitad. Y eso que si todo funcionaba perfectamente en ese momento, incluso cuando el Titanic se estaba hundiendo, no se pudieron lanzar todos los botes salvavidas, ya que todo se desarrolló rápidamente.
Número 4. Manteniendo el calor. El Titanic era bastante lujoso, su oferta gastronómica también lo era, con un montón de vinos encantadores, pero el alcohol estaba tristemente reservado para la primera clase. El bar tenía 1500 botellas de vino y 20.000 botellas de cerveza a bordo. La mayoría de las personas que fallecieron esa noche fue a causa de las temperaturas gélidas del agua. Menciono el alcohol y el agua fría por un pasajero llamado Charles Goughin. Charles era el panadero del barco y cuando se dio cuenta del destino del barco, se bebió todo lo que pudo. Estoy de acuerdo con beber responsablemente, pero este fue el caso. Sí, por supuesto. Charles fue encontrado 2 horas después de que el barco se había hundido. De alguna manera todavía estaba vivo en el agua y muy borracho. Lo que sucedió aquí fue que el alcohol en gran cantidad disminuyó su pérdida de calor, por lo que fue capaz de aguantar hasta que la ayuda llegó. Número 3. Una mano amiga. John Astor era uno de los pasajeros de primera clase en el barco esa noche. Mientras el barco se hundía, subió a su mujer a uno de los botes salvavidas, pero cuando estaba a punto de subir con ella, vio a 2 niños de pie detrás de él, por supuesto petrificados. Entonces John Astor cedió su lugar y dejó que esos 2 niños ocuparan su lugar. Uno de los supervivientes del Titanic llamado Philip Much vio más tarde a John y a su criado acurrucados en una de las balsas salvavidas, intentando mantener el calor entre ellos, pero lamentablemente no lo consiguieron. Una historia triste, por supuesto, pero la esposa de John y el niño que llevaba en ese momento lograron ponerse a salvo. Número 2. Viaje alternativo. No se encontró mucho del Titanic por la presión del océano. Muchos secretos se pierden realmente sobre la historia real, pero había una tarjeta de inspección encontrada que pertenecía a una mujer llamada Marion Minwell. Esto puede parecer un hallazgo mundano, pero reveló una historia sombría para la mujer. Una vez que se encontró la tarjeta, se reveló que Marion no estaba destinada a estar en el Titanic, pero por algún giro de los acontecimientos se encontró por desgracia como uno de los pasajeros. La tarjeta muestra que originalmente iba a viajar en un barco llamado Majestic, pero debido a una huelga de carbón, el viaje del Majestic se retrasó y ella fue asignada al Titanic. En su tarjeta de viaje se puede ver el Majestic tachado y en su nuevo viaje decía Titanic. Desgarrador. Número 1. Bengalas ignoradas. A solo 20 millas de distancia de donde se había hundido el Titanic había otro barco y este se llamaba SS Californian. Este barco se había detenido para evitar el hielo. La tripulación del Titanic también había recibido avisos sobre icebergs. El Titanic había recibido 6 avisos sobre estos antes de la colisión, mientras que las primeras advertencias fueron recibidas por el capitán, no se recibieron las 6. El capitán de este otro barco redujo la velocidad y realmente vio las bengalas de emergencia que se dispararon en el Titanic por delante, pero las ignoró porque pensó que eran cohetes de la compañía. Las señales de SOS que el Titanic estaba enviando no se recibieron hasta el día siguiente porque el operador de la radio en SS Californian se había ido a dormir. Cuando escucharon estas llamadas y llegaron al día siguiente, ya era demasiado tarde.